Creo que todos tenemos nociones básicas de los pasos a seguir en la realización de cualquier audiovisual, pero a veces un proceso creativo puede exigir salirse del molde, sobre todo cuando se busca innovar o ir contra las tendencias, y eso fue lo que Rango representó en su momento. Rango es una película del 2011 que navega entre el western y la comedia animada. Trata de un camaleón con crisis de identidad al que la historia empuja a un mundo salvaje para consolidar su rol de héroe. Hay tres pilares que sostienen esta narrativa: el tono absurdo propio de clásicos animados, el humor negro más enfocado a los adultos y los temas serios que trata. Y puede parecer contradictorio mezclar cosas que parecen tan dispares entre sí, pero ahí es donde entro yo a hablarles del qué, cómo, cuándo y por qué de esta cinta. La primera vez que vi Rango yo estaba en el colegio y recuerdo que no me gustó tanto, pero en ese momento yo estaba muy condicionado por el estándar Disney Pixar y me costaba apreciar todo lo que escapara a ese modelo. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que esta película hizo sus propias reglas y aunque no tuvo mucha influencia, hay observaciones interesantes. Así que, empecemos entonces. En 2011 Disney estaba en pleno resurgimiento, Pixar empezaba a declinar en calidad y a DreamWorks no le iba particularmente mal, pero estaba por entrar a un periodo difícil del que le tomaría varios años salir. En ese contexto, Gore Verbinski vino con la idea de hacer un western animado protagonizado por animales antropomórficos aliándose con Paramount Pictures y, vaya sorpresa, Nickelodeon Movies. Pero Verbinski era hasta ese momento un director de imagen real, por lo que había consolidado su estilo y método de trabajo a ese campo y ustedes ya saben que la animación juega con sus propios códigos. No obstante, eso no le impidió convertirse en el ganador del Oscar a Mejor Película Animada un año más tarde. Así que, ¿cuáles fueron las claves del éxito? Diría que el primer gran acierto estuvo en la identidad visual. Salta a la vista un tratamiento un tanto grotesco en el diseño de los personajes y acá es donde empieza a aflorar el espíritu disidente de esta película. Usualmente, y esto es una tendencia que persiste hasta hoy, los diseños de animales antropomórficos siempre buscan encajar en una estética entre lo amigable y lo adorable, con una figura bastante equilibrada y simétrica y un rostro bien redondeado y con ojos grandes. Y esto es así porque seguramente hay una mercadotecnia detrás esperando ser explotada. No digo que no fuera el caso de Rango, pero claramente rompió con esa regla no escrita al optar por un diseño más irregular, asimétrico y con texturas rugosas y ásperas para acercarse a la realidad. Un buen diseño se da cuando transmite la esencia de un personaje y al mismo tiempo es visualmente coherente con los elementos a su alrededor. En el caso de Rango, y en términos que todos vamos a entender, sus diseños pueden catalogarse como feos, pero no son feos por descuido o falta de presupuesto, son feos porque la fealdad también es un recurso estético. Sin embargo, diseñar personajes con estas características presenta sus dificultades cuando entramos al terreno de lo técnico. Si recuerdan mi video de los 12 principios de la animación, el cual recomiendo que vean si aún no lo han hecho, guiño guiño, recordarán que hablamos de fundamentos como el atractivo y el dibujo sólido. No solo basta con que el personaje esté estéticamente bien diseñado, también debe ser un buen diseño a nivel funcional. ¿A qué me refiero? Que una cosa es diseñar un personaje para una imagen estática, pero si pretendemos darle movimiento deberemos tener presente cuál será el resultado final. Si el personaje de por sí presenta muchas irregularidades, entenderán que es más difícil que sus movimientos, sus posturas o sus expresiones se vean pulidas, especialmente si hablamos de modelados en 3D. Para que se hagan una idea, el personaje de Rango demoró casi 8 meses en ser optimizado por completo, obviamente porque es el protagonista y es el que más tiempo aparece en pantalla, y el mismo proceso aplica a cada uno de los personajes en cuestión. Este tratamiento tiene sentido si consideramos el tono de la historia. Rango se mueve con un espíritu muy irreverente. La cinta está protagonizada por una fauna que no se ve con frecuencia en producciones animadas, desde reptiles, anfibios, insectos, arácnidos, mamíferos poco conocidos y muchos más. Claramente no son los típicos animales que inspirarían a un diseñador de juguetes para niños, yendo nuevamente contra las tendencias de la industria. Es más, en lugar de presentar una paleta de colores explosiva y saturada, se optó por una gama donde predominan los marrones con tonos más opacos. Incluso los edificios del pueblo de tierra se diseñaron con un principio en particular. No solamente son chuecos y elaborados con materiales rústicos, como se puede apreciar mejor en la etapa de arte conceptual, también se decidió aplicar una filosofía de 0 ángulos rectos. ¿Qué significa esto? Que los edificios tienen entre 83 y 87 grados de inclinación para acentuar aún más el carácter hostil de este universo. A simple vista no se ven, pero están ahí aportando lo suyo. El simple hecho de hacer una película western implicó composiciones que normalmente no se ven en cintas animadas, como el uso de grandes planos generales o empleo de la luz para generar un espíritu más poético. Bien, normalmente empiezo a analizar una película por la historia y después voy al apartado técnico, así que se estarán preguntando por qué decidí invertir el orden en esta ocasión. Porque considero importante entender el ejercicio creativo de poner los elementos audiovisuales a trabajar en favor de la narración. Por supuesto que todas las películas hacen eso, pero quiero que en este video en particular nos enfoquemos en ese detalle.
Por esta misma causa es que se decidió aprovechar al máximo el talento actoral participante. Normalmente en animación los actores prestan sus voces en sesiones de grabación por separado y es responsabilidad de los animadores dar vida a los personajes, muchas veces sirviendo ellos mismos de referencias visuales. Acá en cambio se optó por juntar a todo el elenco para sesiones de grabación recreando las escenas una por una. Esta interacción humana permitió generar reacciones más naturales. Como dije, Verbinski es principalmente un director de imagen real, así que no es raro que se sienta más cómodo dirigiendo de esta manera. El propio Johnny Depp, encargado de prestar su voz para Rango, diría que no se trata de captura por movimiento, pero sí de captura de sentimiento, y esto también ayudó a los animadores a la hora de mover a los personajes. A partir de acá podemos empezar a destripar la historia. Rango funciona con arquetipos y en la ficción existen dos arquetipos identificables. Para este análisis voy a resaltar dos de ellos que son precisamente los que nos interesan, el héroe y el bufón. No creo que tenga que explayarme mucho, pero básicamente el bufón es ese personaje que sirve de alivio cómico y que no se toma nada en serio, mientras que el héroe es el personaje que salva a los más débiles guiado por valores como el coraje, el honor o la piedad, es decir, dos figuras con motivaciones totalmente opuestas. Partiendo de esa premisa, es ahí donde la película empieza a jugar con los conceptos. En el western, la figura del héroe es pieza clave en su narrativa, siendo el tema recurrente de estas historias la lucha por la justicia o la redención, temas que también están implícitos en Rango, pero lo importante es que estamos ante un personaje redondo, lo que significa que sufre una evolución. Desde el inicio de la película, Rango se comporta como un bufón, todo lo que hace es ejercer de farsante y es funcional a la comedia. La película inicia con un cuarteto de mariachis que nos dan una pequeña introducción. Sin perder tiempo, lo primero que se nos muestra es un primer plano de Rango haciendo los típicos ejercicios de relajación que un actor realiza antes de entrar a escena. Luego se nos revela que este personaje no es más que una lagartija mascota que vive sus días interpretando papeles que él mismo se inventa, pero que no son más que un reflejo de sus problemas de personalidad. Bien, dentro de estos 4 minutos de metraje está condensado todo lo que necesitamos para entender la visión de esta obra. La pregunta de quién soy va a ser una constante a lo largo de toda la película. De hecho, que el personaje pretenda ser un actor es una declaración de intenciones, ya que está encarnando personalidades que no le pertenecen, haciendo hincapié en el rol de farsante que va a ejercer la mayor parte de la historia. Por eso resulta gracioso que se trate de un camaleón, un animal que tiende a mimetizarse o a cambiar por razones de supervivencia. Otro punto es que con este mismo recurso establecen el factor de estar dentro de una obra. El propio Rango habla de la función del héroe dentro de la historia y esta sensación va a ser alimentada por una permanente ruptura de cuarta pared. Usualmente el concepto que tenemos de romper la cuarta pared implica a un personaje interactuando directamente con la audiencia y por lo general no pasa de ser anecdótico, pero una definición más correcta sería decir que una ruptura ocurre cuando los personajes se dan cuenta que son parte de una obra de ficción, y hay mil maneras de jugar con esto. Los mariachis son el principal hilo conductor de este recurso. Si bien al principio aparecen como entes aislados, sirviendo solo de transición, posteriormente terminan dentro de la historia, aportando humor, interviniendo en lo que pasa e incluso difuminando la línea entre lo digético y lo extradigético. Esto último se nota mucho con la música. También lo vemos en las referencias que la película utiliza. Aunque por estos días la gente se acostumbró al uso de las referencias como un simple fanservice, la realidad es que sirven para evocar ideas por fuera de la obra. En la escena de apertura vemos muchas referencias a la carrera actoral del propio Johnny Depp. Incluso El espíritu del oeste podría considerarse una ruptura de cuarta pared, ya que es una clara referencia a Clint Eastwood, figura emblemática del western en la vida real. Aparte de todo esto hay otro elemento que es el que más me gusta, el uso simbólico del plano. Y no hablo del plano en la dimensión compositiva de la propia película, me refiero a, literalmente, un plano. En fotografía el plano es la proporción que la figura o objeto ocupa dentro del encuadre y hay diferentes tipos de planos. Plano medio, plano americano, primer plano, primerísimo primer plano, plano general, gran plano general y así. En la cinta, el plano es un elemento simbólico y representa la posición de Rango en la historia en determinados puntos de la misma. La primera vez que aparece es cuando deja en evidencia su falta de propósito. Si nos fijamos, veremos que se trata de un plano detalle con muchos problemas. El plano detalle, como su nombre lo indica, se utiliza para especificar una parte de algo o alguien que no se podría apreciar correctamente en un plano más abierto. Para una comprensión adecuada hay que saber dónde posicionar la cámara en relación al punto de interés, porque si se aleja mucho deja de ser un plano detalle y si se acerca demasiado corremos el riesgo de que el observador no entienda lo que está viendo. En resumen, el plano real de la película es este, pero si tuviésemos que entender únicamente el subplano ante nosotros, solo veríamos esta porción de la imagen. No tendría sentido y de eso se trata, porque en este punto nuestro protagonista no tiene ni idea de dónde está parado ni cuál es su función en el mundo. El plano vuelve a aparecer en otras 2 ocasiones, pero ya llegaremos a eso. Así que para empezar a describir el trayecto de nuestro protagonista, la película utiliza la estructura del periplo del héroe.
El viaje del héroe es un concepto derivado del término monomito que el mitólogo Joseph Campbell exploró en su libro El héroe de las mil caras, donde detalla los pasos que todo héroe debe atravesar y es aplicable a figuras como Prometeo, Osiris, Cristo o Buda, por citar algunos nombres. Consta de 17 pasos y, por supuesto, esto no significa que todos los pasos deben obligatoriamente estar presentes ni tampoco respetarse de forma cronológica. Pero sí, la propuesta de Campbell fue objeto de debate y numerosos estudiosos reformularon su estructura y lo reducieron a menos pasos. Yendo específicamente al terreno de la narrativa, se plantean dos etapas distintas para que el héroe pueda cumplir su recorrido en sentido cíclico y lo podemos encontrar en ficciones como El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, la saga de Matrix y básicamente cualquier historia que involucre la creación y consolidación de un héroe como tal. La primera parte del viaje del héroe se ubica en el mundo ordinario, es decir, el escenario en el que el personaje se siente cómodo. Eventualmente aparece el llamado a la aventura, esto es, el elemento disruptor que empuja al héroe fuera de su zona de confort. Entre chiste y chiste tenemos el rechazo a la llamada y el encuentro con el mentor, este último un personaje que sirve de guía para el héroe. Y finalmente el cruce del primer umbral que marca el punto de no retorno. Ocurre cuando Rango se adentra en el desierto rumbo al pueblo de tierra. Una vez fuera del mundo ordinario, entramos a lo que sería el mundo especial o mágico. En esta etapa aparecen las primeras pruebas para la iniciación del héroe, identificamos a los principales aliados y enemigos y se nos introduce al conflicto principal de la película, en este caso, una escasez de agua. Pero no olvidemos que Rango es, primeramente, un farsante. En la típica escena del forastero llegando al pueblo, lo primero que hace es acudir a un bar. Cuando le preguntan por su identidad, decide que puede ser lo que sea ya que allí nadie lo conoce, y en ese momento el plano aparece por segunda vez. Se trata de un primer plano, dando a entender que nuestro héroe empieza a ocupar un lugar lógico en esta historia. Pero hay otro detalle, el plano está inclinado, como un plano aberrante. El plano aberrante, también llamado plano holandés, es un plano donde el escenario parece inclinarse hacia uno de sus lados y se utiliza para generar tensión en el observador. En este caso no estamos ante una escena estresante, pero sí marca el pistoletazo de salida de su transformación. Así que nuestro prota empieza a mentir descaradamente y también adopta el nombre de Rango. Eventualmente termina convirtiéndose en el sheriff gracias a una serie de conveniencias que el humor y el absurdo se encargan de suavizar. Está claro que su proceder se fundamenta en motivaciones fútiles y banales. La que se encarga de mover la historia es el personaje de Vince. Tenemos una crisis por la falta de agua y hay un misterio girando alrededor de este hecho. Rango más bien se va sumergiendo lentamente sin prestar mucha atención a lo que pasa a su alrededor, pero termina comprometiéndose con algo más grande que él gracias a su propia estupidez. Por supuesto, una comunidad al borde del colapso ve en él a un ideal de esperanza y lo termina adoptando. El propio alcalde lo dice al nombrarlo sheriff. El pueblo debe creer en algo. Pero este personaje tiene sus propias implicancias y ya hablaremos de él más adelante. También el concepto de siempre salir victorioso gastando una sola bala es una idea que se instala en materia de planting y payoff, es decir, siembra y cosecha. Este recurso consiste en introducir un dato de forma discreta para dejarlo crecer y cosecharlo más adelante, y se utiliza varias veces durante el largometraje. De hecho que toda la trama está construida con el principio del arma de Chekhov, todo lo que se introduce cumple una función en el futuro. A partir de acá empieza lo que se denomina acercamiento a la cueva más oscura, lo cual es gracioso porque literalmente recorren una cueva. Es la etapa donde el héroe enfrenta diferentes situaciones que lo van preparando para el gran salto que deberá dar en el futuro. En Rango, ese momento inicia cuando unos bandidos asaltan el banco de tierra llevándose la poca agua que les queda. Esto lanza a Rango y a sus compañeros a la casa de los ladrones. También es durante esta etapa cuando nuestro protagonista empieza a comprender su verdadero valor como héroe, ya sea dándole esperanzas a Priscilla, la niña del pueblo, sintiendo lo que su liderazgo significa para sus compañeros o incluso intimando con Vince, que también cumple un rol de interés romántico. Todo esto forma parte de su evolución. El siguiente paso es la gran prueba, una suerte de segundo umbral, una prueba física peligrosa o una crisis interna severa. Me gusta pensar que este momento lo vivimos con la persecución en el desfiladero, que también considero una de las mejores secuencias de acción en una película animada, porque a pesar de tomar inspiración del western, los realizadores eran conscientes de que no podían limitarse únicamente a la faceta más clásica del género y se permitieron tomar inspiración de obras más recientes. La conclusión de esta escena es que estos bandidos no parecen tener relación real con el robo del agua. Se supone que el paso que sigue a la gran prueba es la recompensa, es decir, el premio al protagonista por su hazaña. Puede ser algo material o inmaterial, pero el punto es ser imbuido con algo que antes se desconocía o no se poseía. Pero en este caso, la gran prueba todavía no termina. Más tarde, Rango se reúne con el alcalde, quien se nos ha venido perfilando como el verdadero villano, dando a entender que es él el responsable de la falta de agua.
En este punto, la película empieza a dejar más de lado el carácter humorístico para adquirir un tono mucho más serio. Lo que se nos presenta en realidad es un duelo entre el poder judicial con el poder político. Aunque las palabras del alcalde son un tanto ambiguas, vamos entendiendo que su plan consiste en desviar el curso del agua para obligar a los agricultores a vender sus tierras, y de esa forma construir libremente su proyecto empresarial en medio del desierto. ¿Y por qué es esto interesante? Por la misma razón por la que se mueve nuestro héroe, la identidad. No hay que dejar que la comedia nos distraiga de los temas explorados en la cinta. En todo esto hay un trasfondo y suerte de crítica a la filosofía del progreso como una excusa para arrasar pueblos e identidades. No es que sea muy profunda, pero está ahí. El propio alcalde lo sostiene. Todo este universo de los cowboys y los bandidos, la cultura a la que pertenecen estos individuos, son cosa del pasado y él apunta hacia el futuro. Va de la mano porque el viaje de Rango no es solo para consolidar su identidad de héroe en favor de sus amigos, también lo es para preservar la propia identidad del viejo oeste. Es por eso que, en mi forma de ver las cosas, la recompensa para Rango es una pequeña iluminación y compromiso con su papel. No es el paso definitivo, pero sí muy importante. Eso se nota en la escena en la que logra calmar a una multitud enardecida solo con la oratoria. Pero esta victoria es muy breve. En ese mismo momento aparece Víbora Jake, un personaje que ya había sido mencionado varias veces antes, pero que llega para descubrir a Rango frente a todo el mundo, precisamente en el momento en el que se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para los planes del alcalde. De hecho, esta alianza del poder político con la fuerza criminal marca otro de los retratos que tiene esta película. Ridiculizado y exiliado del pueblo de tierra, Rango regresa al desierto más derrotado que nunca y se sumerge en la que considero la parte más poética de la cinta, lo que en el viaje del héroe se describe como el camino de vuelta. El protagonista se aleja dejando caer su insignia de sheriff y descendiendo lentamente a una muerte representada por las lápidas del cementerio del pueblo. El camino de vuelta es un viaje en sentido contrario y marca un último paso antes de alcanzar la iluminación. Los griegos ya hablaban de este proceso en los términos de catábasis y anábasis. La catábasis implica un descenso de cualquier tipo, bajar una montaña, una retirada, una crisis interna o literalmente un descenso al inframundo para luego ser continuada por la anábasis, es decir, un ascenso. Ambos términos se complementan y ninguno está completo sin el otro. Usualmente se representa con la muerte física o alegórica del héroe, con un descenso a los infiernos para luego tener su resurrección y su apoteosis. En narrativa, usualmente se lo emplea como el punto más bajo en la carrera del protagonista, ese momento en el que el héroe se siente más desorientado que nunca, y Rango lo ejecuta de manera soberbia. No solamente porque esta etapa inicia con el crepúsculo, un descenso literal del sol e indicando que al personaje se le ha venido la noche, sino también porque el escenario juega un papel dramático. Del calor del día pasamos al contraste total, es decir, el fresco nocturno. La naturaleza deja de ser hostil para mostrarse genuinamente bella y reflexiva. Claro, no es la primera vez que esto ocurre, pero es donde más se nota. Incluso la profundidad de campo cambia para generar un efecto bucket que alimenta esta sensación de decadencia. Con todo esto presente, Rango regresa a la carretera donde inició todo. En el pico de su depresión toca fondo y totalmente imprudente atraviesa la carretera, quizá esperando que su vida acabe y ponga fin a su tormento. Pero esta también es una historia sobre el destino, así que cuando Rango finalmente cae, será el propio desierto el que lo llevará al encuentro de su epifanía, y es al día siguiente cuando se produce su encuentro con el espíritu del oeste, otro de los elementos sembrados previamente que por fin tiene su momento de cosecha. La conversación entre estos dos es breve, pero básicamente el espíritu lo incita a volverse un héroe de verdad para salvar a sus amigos. En sus propias palabras, ningún hombre puede huir de su propia historia, una forma más elegante de decir que nadie puede escapar a su destino. Y el detalle principal, el plano reaparece por tercera y última vez, pero ahora con Rango en el centro de la composición, indicando que el personaje ha alcanzado el equilibrio que le faltaba. Cumplida su labor, el espíritu se retira tan misterioso como llegó. Es en este punto cuando Rango vuelve a encontrarse con su mentor original, quien es el que le ayuda a esclarecer los misterios restantes, comprometiéndose al fin como un héroe en el proceso. Es justo decir que el concepto de cruzar al otro lado es otro de los elementos sembrados por el guión como chiste ocasional. Textualmente se refiere a cruzar la carretera que divide al desierto, lo que de hecho Rango acaba de hacer, pero como la propia película lo dice, es una metáfora de transición. En el subtexto, esto es un viaje liminal para dejar de ser un bufón y evolucionar a un héroe verdadero. Es el paso de un arquetipo a otro. En este momento, la película vuelve a jugar con los elementos western y el héroe, anteriormente muerto, tiene su resurrección, que es el penúltimo paso en este recorrido. Literalmente regresando de entre los muertos y con las arenas del desierto devolviéndole su insignia de sheriff en un hermoso verso que indica que el héroe ha escapado del olvido.
A continuación tenemos el enfrentamiento final donde nuevamente el director vuelve a evocar el espíritu western, cosechando además la última semilla sembrada, que es la idea de salir victorioso gastando una sola bala y recuperando el carácter humorístico de la película. Y así llegamos al paso final, el regreso con el elixir, donde la película nuevamente vuelve a ser literal porque este elixir no es otra cosa que devolver el agua al pueblo tras vencer a todos los villanos de la historia, marcando así la renovación del mundo ordinario para el protagonista. Hay algunas escenas extra que ya son para liberar tensiones, pero nadie puede negar que esta película tiene una ejecución redonda. Así que, si todavía cabe la duda, Rango es una de las mejores películas animadas de su década y posiblemente del nuevo milenio. No solo es brillante a nivel conceptual, ya que logra extrapolar el universo western al mundo de la fauna personificada de forma completamente creativa, sino también porque a nivel narrativo es una delicia si empezamos a desmenuzar los elementos que componen su historia y mensaje. La profundidad estética detrás de su dirección es magistral, no fue una película convencional y hoy la recordamos gratamente por eso. Rango quedó para la historia como un caso atípico. Es muy curioso que nunca se haya planteado una secuela porque creo que su universo daba para más, pero bueno, quizás algunas cosas deban quedarse como están y me parece bien. ¿Qué tal el video? ¿Les parece que se me escapó algún detalle? Por favor háganme llegar sus comentarios y ya lo saben, si no les caigo tan mal, me pueden seguir en mis redes sociales y en mis canales secundarios de streaming. Van a encontrar los links ahí abajo en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Misión cumplida por ahora, así que me retiro y espero verlos de vuelta en el próximo video. Mi gente bonita, muchísimas gracias una vez más por su apoyo y bueno, espero que estén bien, los quiero mucho, un fuerte abrazo, que la pasen bien.